Gracias, Señor. Mis amados, en el día de hoy quiero continuar hablándoles sobre lo que comenzamos la semana pasada. Hablamos la semana pasada sobre el profeta Jonás, y el primer capítulo trata y nos relata de su rebeldía y de cómo él pues decidió hacer todo lo contrario a lo que Dios le había pedido. Y hablamos de cómo la rebeldía de Jonás afectó no solamente a él, sino también que afectó a aquellos a su alrededor. También les recuerdo que la semana pasada hablamos de lo costoso que puede resultar para nosotros el vivir una vida de desobediencia a Dios, de no obedecer a Dios. Hablamos de que andar en rebeldía, de andar en desobediencia nos puede costar nuestro tiempo, nos puede costar dinero, nos puede costar nuestra familia, nos puede costar la salud, nos puede costar la paz. Andar en rebeldía en contra de lo que Dios tiene o nos ha asignado a hacer es bastante costoso. Y ninguno de los que estamos acá tenemos el capital para cubrir los gastos en los que incurrimos cuando desobedecemos. Escuche bien, aquí no hay nadie que tenga el bolsillo suficientemente profundo para saldar con las deudas, con los gastos que se incurre cuando se anda en rebeldía a Dios. Porque te puede costar tu familia y no hay dinero que pueda reparar una relación familiar. No hay dinero que te pueda hacer recuperar tu tiempo. No hay dinero que te pueda hacer recuperar tu salud. Puedes extender tu salud, la puedes extender, pero ¿a qué costo? No hay, mis amados. Escúcheme bien esto, la paz no tiene precio. Usted puede tener todos los millones del mundo y si no tiene paz, olvídese. Se puede dar gustos que le van a traer una paz momentánea, pero la paz verdadera no tiene precio. Y cuando uno anda en desobediencia a Dios, no tenemos los recursos necesarios para cubrir, los repito una vez más, los gastos en los que se incurre, mis amados. Aprendimos también que Dios permite tormentas en nuestras vidas con la finalidad de enderezarnos. Dios permite tormentas en nuestras vidas con la finalidad de redireccionar nuestras vidas cuando nos desviamos. Jonás iba en dirección contraria hacia el propósito que Dios lo había mandado. Y Dios permite que un viento recio, que una tormenta detenga la trayectoria de Jonás con la finalidad de redireccionar el rumbo que él debe tomar. Y muchas veces, por tu bien, muchas veces, por la misericordia de Dios, Él te permitirá atravesar circunstancias con la finalidad de que puedas ver la película completa. De que te des cuenta de que necesitas de Dios y de que con tus fuerzas no podrás. La Biblia nos dice en el capítulo 1 de Jonás que los tripulantes de la barca estaban intentando remar hacia la orilla. Y mientras más peleaban para regresarse, más la barca estaba a punto de romperse. Y tú puedes batallar tus circunstancias con tus propias fuerzas. Puedes hacer lo que puedas hacer. Tal vez tengas la capacidad mental, emocional, espiritual, no sé, de aguantar batallas. Pero tengo que decirte que tarde o temprano tendrás que rendirte ante la voluntad de Dios. Que no importa qué tan lejos corras, no importa que te vayas en dirección contraria, si Dios tiene una asignación para ti, Dios te va a perseguir. Y hay tormentas que vienen de parte de Dios para corregirnos, porque Dios al que ama y al que recibe como hijo, lo corrige. Amén. Aprendimos, mis amados, que Dios es soberano, que Dios hace como Él quiere hacer, y que en medio de la rebeldía de Jonás, en medio de su pecado, su situación pecaminosa que puso en riesgo las vidas de aquellos que estaban con él, que perdieron bienes, también fueron afectados por la desobediencia del profeta. Vemos como esos hombres al principio del capítulo 1 están orándole a sus dioses
para saber qué es lo que está pasando. Y al final del capítulo 1 están invocando el nombre de Jehová. Y Dios es soberano para, hasta en medio de la rebeldía y la desobediencia de Jonás, usarlo para salvación. Y pueda que sea la situación con nosotros, que estemos en rebeldía, que estemos caminando como no debemos y que Dios nos use. Pero no por eso significa que lo mal que estamos haciendo es justificado. No lo es. El mal no se justifica. Dios simplemente es soberano. Jonás tuvo que cargar con las consecuencias de sus malas decisiones. Fue arrojado del bote y tuvo que cargar con las consecuencias de su mala decisión. Y le damos gracias a Dios que aquellas personas que perdieron bienes y estuvieron a punto de perder la vida fueron beneficiados con la salvación y el reconocer que al Dios que Jonás le corría es el Dios único, real y verdadero. Y Dios hará lo que tiene que hacer para revelarse a aquellos que están en tu entorno y para revelársete a ti. Ya sea una tormenta, ya sea un mensaje, ya sea la Biblia, sea como sea, Dios es soberano, mis amados. Amén. Y el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2, por favor. El tema de este mensaje es Jonás, el arrepentimiento del profeta. Diga, el arrepentimiento del profeta, aleluya. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa bendición de poder arrepentirnos? Si usted está acá hoy y yo estoy acá hoy, yo veo esto como una nueva oportunidad que Dios nos ha cedido a todos para arrepentirnos. Porque la semana pasada les dije también, antes que se me olvide, que Dios iba a llevar juicio sobre Nínive y que Dios quería primero que Jonás fuera y predicara a Nínive para salvar la ciudad. Porque Dios está, escuche bien, mucho más interesado en salvar que en destruir. Independientemente de lo que usted ha escuchado por ahí, independientemente de que hay gente que siempre están apuntando el dedo, acusando y mandando gente al infierno, yo creo que el que peca se va para el infierno. Yo lo creo. Pero yo creo también que Dios es misericordioso. Y Juan 3:17 me dice que Jesús no vino a condenar. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y Dios está más interesado en salvar que en destruir. Precisamente por eso Jonás no quería ir a predicarle a Nínive, porque eran sus enemigos y él quería que Dios destruyera a sus enemigos. No estaba interesado en su salvación. Lo vamos a ver en el capítulo 4. Pero mis amados, Dios está muchísimo más interesado en tu salvación que en tu destrucción. No, díganme amén convencido. Aleluya. Vamos a leer el capítulo 2. Dice el capítulo 2: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo
canto, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra. Aleluya. Mis amados, la idea principal de este capítulo es: cuando Jonás tocó fondo, literalmente es lo que está diciendo, que tocó los cimientos de las montañas, el fundamento de las montañas debajo del mar. Cuando Jonás tocó fondo, Dios lo rescata y redirige sus pensamientos y acciones. Cuando Jonás llegó hasta lo más bajo y pudo reconocer que había fallado y que necesitaba a Dios, Dios escuchó desde su santo templo y decide rescatarle y redirigir sus pensamientos y acciones. Y a veces, mis amados, Dios permitirá que toquemos fondo. Digan conmigo, tocar fondo. Me imagino que ese es un término universal en toda Latinoamérica. Ustedes entienden lo que tocar fondo significa. Y el fondo, mis amados, es el lugar donde Dios nos procesa. Y es diferente, o sea, nadie toca fondo igual. Hay personas que tocan fondo que pierden absolutamente todo. Hay otros que tocan fondo y no necesariamente pierden cosas, pero algo en sus vidas les dice que tienen que cambiar la dirección que lleva su vida. Y así como el fondo tiene maneras diferentes de afectar al ser humano, hay diferentes fondos también. Hay diferentes lugares oscuros. Pueda que tu fondo sea una situación familiar. Pueda que tu fondo sea una adicción. Pueda que tu fondo sea una situación en el matrimonio, que sea una pérdida de trabajo. Tal vez tu fondo es metas que te propusiste y no has alcanzado. Tal vez tu fondo sea la etapa en la que te encuentras en la vida en este momento. Tal vez tú hace años te veías en otro lugar en este momento, y donde estás, donde te encuentras, no te gusta. Y tal vez eso te sientes que estás tocando fondo por esto. Tal vez sea un pecado oculto lo que te tenga tocando fondo. Tal vez sean situaciones del pasado. La cosa que debemos reconocer es que no todos tocan fondo igual. No todos atraviesan los mismos tipos de valles de sombra de muerte. No todos atraviesan los mismos tipos de pruebas. Pero la prueba siempre viene con la misma finalidad. El fondo siempre viene con la misma finalidad, mis amados. Y es ayudarnos a abrir los ojos y reconocer cuánto necesitamos de Dios. A veces tocamos fondo por culpa de nuestra autosuficiencia. A veces es la capacidad que tenemos nosotros mismos de hacer las cosas y estar en control de todo. Y llega un momento en que las cosas se nos van de las manos, tocamos fondo. Y honestamente yo no le deseo a nadie tocar fondo. Yo he tocado fondo y sé lo feo que se siente. Pero puedo decirles algo. El fondo es una misericordia de Dios para con nosotros. Porque Dios nos ama tanto que nos permite atravesar estos valles. Dios nos ama tanto, mis amados, que nos permite tocar el fondo del fondo. Dios permite que estemos allí donde la única opción, donde el único recurso disponible es mirar hacia arriba. Y hay veces que estamos tocando fondo y nos resistimos. Y resistimos, y eso lo que hace es hundirnos más. Si usted va a un pantano y hay arena movediza, si usted cae en una, lo recomendable es que se quede tranquilo, se tire para atrás y se recueste para que no se hunda tan rápido. Si te pones a tratar de salir rápido, te vas a hundir más. Mientras más te mueves, estás más propenso a hundirte. El problema es que esa sensación de que estás cayendo es incómoda. Y a veces el fondo se siente así, que vas cayendo y tienes que hacer algo obligatoriamente. Te sientes que debes hacer algo para detener la caída, sin saber
que lo único que tienes que hacer es estar tranquilo y mirar al cielo. Y a veces Dios nos permite que caigamos en fondos tan negros y tan oscuros que si miramos para el lado lo que vemos es oscuridad. Si miramos para abajo, pues más oscuro todavía. Tenemos obligatoriamente que levantar la cabeza al cielo. Y todos en algún momento de nuestras vidas, mis amados, nos hemos encontrado o hemos experimentado bajas que nos han marcado. Dígame sí o no. Porque estamos vivos. Todos hemos experimentado situaciones que han marcado nuestros corazones, que las recordamos con dolor. Y el deseo es que después de este mensaje, esas mismas situaciones que recuerdas con dolor, las puedas recordar como lo que realmente son, una misericordia disfrazada. Porque a veces esos valles oscuros nos llevan a tomar mejores decisiones. ¿Sí o sí? A veces esos valles oscuros nos ayudan a tomar mejores decisiones y a evitar ponernos en situaciones que nos lleven de regreso al mismo lugar del que salimos. Allí, mis amados, en el fondo, usualmente es donde despertamos del letargo y despertamos a la realidad de que algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Algo tiene que cambiar en nuestras vidas. A Jonás la desesperación, la mala decisión lo llevó al fondo y la desesperación lo llevó al arrepentimiento. El fondo es el lugar más bajo donde podemos caer. ¿Y cómo caemos en el fondo? Jonás 2:8, interesante. El profeta dice cómo cayó en el fondo. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás pensó que podía correrle a Dios. Jonás pensó que podía luchar contra la voluntad de Dios y ganar. Porque obedecer para él representaba un malestar. Porque obedecer lo sacaba de su área cómoda donde él estaba. Y obviamente no estaba interesado en predicarle a sus enemigos. Él quería que le cayera fuego a sus enemigos. Y lo que Dios le pedía al profeta Jonás parecía ser muy difícil. Dios le pedía que fuera a predicarle a gente que lo quería muerto simplemente porque era hebreo. Mis amados, Jonás pensó que mejor era pelear contra Dios que ceder. Y a veces elegimos de manera indirecta pelear contra Dios. Y esto sinceramente es una vanidad ilusoria. Es una ilusión. A veces somos ilusos. Usted puede, mis amados, huir lo más que quiera. Puede correr lo más que quiera y al final del día Dios estará, si estás corriéndole del punto A hacia el punto B, Dios te va a estar esperando en el punto B. Lo único que sacarás de correrle al Señor es ampollas, músculos adoloridos. Igual Dios estará allí. Usted sabe que cuando uno comienza a hacer ejercicio para perder peso, y yo he visto muchos memes de eso, de gente que tienen que 2 semanas en el gimnasio y ponen una foto la primera semana y ponen una foto la segunda semana, la misma foto, y dice el meme: este Juan tiene 2 semanas haciendo ejercicio y lo único que perdió fue 14 días de su vida. Sigue con el mismo peso el tipo y fajado haciendo ejercicios, haciendo lo que está supuesto a hacer para perder peso, y sigue igualito, con dolor en los músculos. Mis amados, y correr en contra de la voluntad de Dios es abandonar su misericordia. Cuando tú le corres a Dios, tú estás corriendo de tu propio bien. Cuando tú decides vivir la vida como tú entiendes que debes vivirla, estás corriéndole al bien de Dios sobre tu vida.
Usted sabía que a Dios no le sorprende absolutamente nada. Usted sabía que Dios no está limitado en el tiempo como nosotros. En el momento que Jonás está huyendo, pareciera, me imagino que para él parecía que lo que él estaba haciendo estaba bien, porque él está viviendo la situación en tiempo real. Él está corriendo en tiempo real. Nosotros vivimos la vida en tiempo real. Ahora mismo yo estoy aquí predicándole a ustedes. Ustedes me están escuchando. Yo no sé lo que voy a hacer mañana. Bueno, si mañana es feriado, yo tengo en mi mente que voy a dormir mañana, ¿verdad? Señor, merecemos dormir los que estábamos en New Jersey. ¿Sí o sí? Todos los que estamos acá, porque todos trabajamos, merecemos descansar. Pero eso es lo que yo tengo en mi mente hacer. Pero Dios, que es soberano y ya sabe lo que yo voy a hacer el lunes y lo que voy a hacer el martes, ya Él sabe lo que voy a hacer. Segurito que mañana me cambia los planes. Segurito que el Señor me cambia los planes mañana. Padre, no me cambie los planes, solo simplemente una ilustración, Señor. Quiero dormir. Pero mis amados, el problema con Jonás es que él está tomando decisiones en tiempo real. Él está haciendo lo que él entiende que está correcto para su vida. Y lo que está es en una vanidad ilusoria y alejándose del bien de Dios para con él. En eso es que está. Y lamentablemente, mis amados, he conocido personas que en un momento de su vida deciden apartarse de Dios por X o Y razón. La gente tendrá sus razones justificables para ellos para alejarse de Dios. Y de repente crean hasta un resentimiento contra Dios. Me dijo, pero fuiste tú que te fuiste. Fuiste tú que te apartaste. Pero Dios es tan bueno que es imposible nosotros alejarnos de Él y Él no estar presente en nuestras vidas. ¿Usted está entendiendo eso? Porque si Dios fuera otro, un ejemplo, esto es un ejemplo, Padre, esto es un ejemplo. Si yo fuera Dios y yo toda la vida te he tratado bien y tú decides apartarte, en buen dominicano, no se me ofendan, yo dejo que te lleve el diablo. Que te llévatelo, Satanás. Pero gracias a Dios que yo no soy Dios. Y gracias a Dios que Dios no es así. Suena fuerte, suena feo, yo lo sé. Pero Dios no trabaja así. Dios sigue detrás de ti tratando y bregando contigo, trabajando contigo y mostrándote su misericordia independientemente de lo que estás haciendo o de lo que estás viviendo. Y la tormenta Dios le permite a este hombre para redireccionarlo, porque estaba huyendo del bien que Dios tenía para él. Luchar contra Dios, mis amados, es luchar contra tu propio bien. Luchar contra Dios es tú tomar un cuchillo y clavártelo esperando sentirte bien, no sé. Y a veces yo trato sinceramente de entender a la gente, porque yo sé que todos tenemos batallas. A veces yo quiero tirar la toalla también. Pero es la misericordia de Dios, no se crean que es que yo soy un superhombre, mis amados. Es la misericordia de Dios, es la misericordia de Él, literal. Pero a veces quisiera entender a aquellos que de repente ya se apartan y se descarrían, se vuelven unos demonios, se descarrían al extremo. Y yo nunca he entendido, de verdad, nunca he podido entender a esa gente, de verdad. Y solamente se están haciendo daño a sí mismos. Usted se resiente contra Dios. Lamentablemente tengo para decirte que Dios sigue siendo Dios. Al final del día, los beneficiados somos nosotros, porque Dios es soberano. Figúrese, Dios está allá arriba en su trono en el cielo. Nunca le ha sorprendido nada. Tiene los tiempos en sus manos. Y si tú decides ir en vía contraria, dale gracias a Dios si te cae atrás. Porque hay gente, dice Romanos, que los entrega a sus pensamientos. Porque en su corazón no está el deseo de verdaderamente conocer a Dios, sino que la necedad
arropó su corazón y Dios los entrega a sus pensamientos. Pero le sigue mostrando misericordia. Mis amados, correrle a Dios solo nos perjudica a nosotros. Dios es soberano. Y estas acciones son vanidades ilusorias. Abandonamos su misericordia y estas acciones nos llevan a tocar fondo. Y Dios lo hace con la única intención, con la única intención de que podamos entender que sin Él somos absolutamente nada. Les voy a dar ejemplos de personas que tocaron fondo. Vamos a... Aleluya. Vamos a Segunda de Samuel. No lo vamos a leer entero. Segunda de Samuel 11. No, voy a parafrasear. El rey David. Dice el capítulo, creo que el 11 si no me equivoco, que en los tiempos que los reyes iban a la guerra, David decide quedarse en Jerusalén. Y vio a una mujer que se bañaba en un terrado. Y pues como era rey, tenía la autoridad, tenía a todo el mundo sometido, pues se acostó con una mujer ajena. Y el hombre, Dios en su misericordia, le manda a un profeta que le hable, lo confronte y declare juicio sobre él. Y David hace algo bien interesante. Se arrepiente. Así de fácil. Para que usted entienda lo complejo de la situación, el hombre embarazó a una mujer casada. El hombre mandó a buscar al esposo de la mujer tratando de que se acostara para pegarle el muchacho al esposo. Pero el siervo de él tenía más honor que él y se quedó a dormir en las puertas del palacio, porque decía: no, la nación está en guerra y yo tengo que estar cumpliendo con mi propósito, con la asignación que yo tengo, estar peleando en la guerra. David estaba fuera de su asignación. El versículo claro nos dice: en el tiempo que los reyes iban a la guerra. Se acuesta con la mujer, la embaraza, termina matando al esposo. Y cuando ya la cosa se pone bien fea, Dios le manda a un profeta a que le hable. Y cuando David reconoce que estaba tocando fondo, se arrepiente. Así de fácil. Y de repente el hombre se arrepiente y de repente Dios lo perdona. Figúrese usted. Usted se recuerda que yo le dije una vez que nosotros categorizábamos los pecados nosotros. Y que en nuestra mente humana entendemos que hay pecados que son imperdonables, o hay pecados como que no sé, como que Dios no puede perdonarlos, digo yo. Pues figúrese que Dios perdonó a un asesino adúltero. Y encima de que lo perdonó, ¿usted sabe cuál es la confirmación de que verdaderamente David fue perdonado? Que el hijo que tuvo con la mujer que adulteró fue el que se convirtió en rey después de él. Así de perdonado estaba. El hombre lo que hizo fue arrepentirse. El fondo que tocó lo llevó a reconocer que estaba en falta y que necesitaba arrepentirse. Lucas 22, capítulos 31 y 34. Este sí lo voy a leer, este es corto. Lucas 22. Escuchen esto, lo que está pasando acá. Jesús le está diciendo a Pedro, déjeme leerlo mejor. Aleluya. Jesús le dice a Pedro esto: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle.
de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro le responde: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Usted sabe que Pedro, al negar a Jesús la tercera vez, lloró amargadamente, dice la Biblia. Y nosotros leemos lloró amargadamente y creemos como que lloró, como el hombre lloró. Mire, yo he llorado que me duelen los pulmones. Ese hombre lloró que le dolía todo, lloró amargadamente. Tocó fondo, fondo, fondo. El fondo de Pedro fue diferente al de David, pero igual fue fondo. En el fondo David necesitaba a Dios y en el fondo Pedro necesitaba a Dios. Los fondos son diferentes. Pero la Biblia me dice que Pedro en Juan 20, creo que en capítulo 22 o 21 o 20, que Pedro le dice a los discípulos: yo me voy otra vez, voy a pescar, pero no que va a pescar para pasar el tiempo. Está diciendo: voy a regresar a mi profesión antigua porque le fallé a Dios. Así de bajo había caído. Y Jesús le está diciendo: Pedro, Satanás me los pidió a ustedes para zarandearlos, los va a atravesar por una prueba, por un fondo difícil. Y Jesús pudo haber dicho a Satanás: no. Sin embargo, permitió el fondo. Escuche bien: yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas de haber pecado, vayas y fortalezcas a tus hermanos. El zarandeo de Pedro era con la finalidad de fortalecerlo, mis amados, porque el hombre era demasiado bocón, demasiado autosuficiente. Pedro fue el que le cortó la oreja a uno de los siervos que fueron a arrestarlo. Pedro siempre estaba abriendo la bocota. Lea los evangelios. Él necesitaba ser humillado, necesitaba tocar fondo. Y a veces hay tormentas que vienen de parte de Dios directamente, o Dios usa a su peón número 1, Satanás, y permite las tormentas, escuche bien, para que cuando te arrepientas, entonces tú fortalezcas a otros, con la finalidad de que tú te vuelvas luz en tu entorno, de que tú marques la diferencia. Después de la negación de Pedro, que recibe el Espíritu Santo, Pedro estaba corriendo porque no querían que lo asociaran con Jesús, no quería perder la vida. Y después que recibió el Espíritu Santo se volvió un suicida porque se tiraba allá mismo a predicar a Cristo. Y la Biblia dice que en su primera predicación se convirtieron 5,000, sin contar a las mujeres y los niños. Y la segunda 3,000. Y de repente el que salió corriendo, el primerito que salió corriendo cuando se puso la cosa agria, era el líder de los que habían quedado. De repente, el que negó a Cristo 3 veces, después que tocó fondo, salió de ahí fortalecido a cumplir un propósito divino, a cumplir su asignación. Y a veces Dios te va a permitir esos fondos en tu vida, precisamente con esa finalidad de que puedas cumplir tu asignación. El zarandeo de Satanás vino como una misericordia de Dios. No hay manera de ver, no como uno lo ve. Si él no atraviesa la situación, no se convierte en quien él estaba supuesto a ser. Piense que Jesucristo, antes de ser crucificado, le dijo a Pedro: Pedro, le preguntó a los discípulos: ¿quién le dice a la gente que yo soy? Y todos los discípulos dijeron: alguno alguno aquel, alguno aquello. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y sobre esa frase que tú dijiste, yo voy a edificar mi iglesia. Y a ti te digo: tú eres Pedro. El Señor lo estaba identificando. Le dio la llave del cielo, le dio autoridad al que salió corriendo primero. Pero para que pudiera hacerse una realidad la promesa que Cristo había hecho sobre él, era necesario que atravesara el fondo. Era necesario. De una manera u otra el hombre tenía que ser zarandeado.
para que se pudiera cumplir el propósito que Dios tenía con él. Otro ejemplo es, vayan a Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 y 13. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 10 al 13. Amén, ¿lo tienen? Perdón. Dice: el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió comandantes de los ejércitos asirios. ¿Recuerdan los asirios? Lo que Jonás le quería ir a predicar. Y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, cuando tocó fondo, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gihón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel, edificó la muralla muy alta. A veces Dios te va a atravesar por fondos para que reconstruyas. Manasés, cuando tú comienzas a leer el capítulo, te das cuenta que te dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y construyó, levantó ídolos, levantó altares a dioses ajenos al Dios de sus antepasados. Y cuando atravesó la situación que atravesó y tocó fondo, cuando cayó en lo más bajo, que se lo llevaron como prisionero de guerra, dice la Biblia que él clamó a Dios y que Dios lo escuchó porque se arrepintió. Y que Dios se le reveló que Dios, el Dios de sus antepasados, es el Dios real, el Dios único y verdadero. Y Manasés, el mal que había hecho, decide remendarlo, arreglarlo, y empieza a reconstruir muros, altares al Dios verdadero. Mis amados, a veces tocamos fondo y la finalidad es que nos arrepintamos y reconstruyamos aquello que dejamos. Como les decía al inicio, esos muros de oración, de adoración, que a veces las situaciones nos ahogan tanto que descuidamos lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Y Dios permite que seamos prisioneros de nuestros enemigos, con la finalidad de que abramos los ojos, nos arrepintamos, retomemos y asumamos el camino que tenemos por delante y reconstruyamos nuestro altar de adoración al Dios real, mis amados. Mis amados, el fondo se ve diferente. El fondo de Manasés es diferente al de Pedro. El de Pedro es diferente al de David. Pero igual en los tres está la necesidad de Dios. El común denominador es que estos hombres se arrepintieron. El común denominador es que oraron y reconocieron que necesitaban de Dios. Y Dios se encargó de ser el que los puso en la posición, el que los saca de la posición y hace con ellos lo que nosotros vemos en la Biblia que hizo con ellos. La Biblia me dice a mí, qué locura, que David tenía el corazón conforme al de Dios. Piense eso un momento, mis amados.
es que el hombre sabía arrepentirse. La Biblia me dice que Manasés tuvo la capacidad, la oportunidad de reconstruir, de deshacer el mal que había hecho. La Biblia me dice de Pedro que se convirtió en un pilar de la iglesia. El fondo es una misericordia de Dios. Esas adversidades que a veces uno le anda corriendo, debemos analizarlas bien, mis amados, porque son bendiciones disfrazadas, con la finalidad de ayudarnos, llevarnos al propósito y que seamos quien Dios quiere que nosotros seamos, quien Dios nos diseñó a ser. Amén. Miren, Jonás, volviendo a Jonás, Dios lo llama a la obediencia. La tormenta amenaza con destruirlo. Los tripulantes paganos impíos critican la decisión que tomó él de correrle a su Dios y su actitud hacia su Dios. Y nada de esto lo hace cambiar de parecer. Nada de eso hizo a este hombre cambiar de parecer. A veces uno puede acá predicarles un mensaje claro, sencillo, que usted entiende y tal vez no le haga cambiar de parecer. Pero al final del día, Dios hará como lo que tenga que hacer para encaminarte y redireccionarte, y hagas lo que entonces tú tienes que hacer para Dios. La ballena que se tragó a Jonás y lo tenía en lo más profundo fue una misericordia de Dios también. Muchos de nosotros, mis amados, muchas veces vemos la adversidad como un castigo. Vemos la adversidad como, pues, a veces hasta como pensamos que Dios anda desquitándosela. A veces pensamos que es que, bueno, porque yo hice esto, pues Dios no trabaja así. Pero algo que yo veo en estas historias de estos hombres que les mencioné y de Jonás, es que, escuche bien, no hay absolutamente nadie en esta tierra, no hay absolutamente nadie que esté tan profundo que Dios no pueda alcanzarlo. No hay nadie que esté tocando el fondo de los fondos más profundos, que la misericordia y gracia de Dios no le alcance. El problema es que la misericordia y gracia de Dios se manifiesta muchas veces de manera que a nosotros no nos gusta. Y Dios nos perdona nuestras acciones, pero las consecuencias de nuestro pecado permanecen. Las consecuencias, no el pecado, está perdonado, pero las consecuencias, con esas tenemos que lidiar nosotros. Cuando usted lee la historia de Manasés, que se arrepintió, se da cuenta que su hijo después estaba haciendo lo mismo que el papá. Y el hijo no se arrepintió, lamentablemente. El hijo estaba haciendo lo que primero había aprendido de su papá. Es más fácil siempre hacer lo malo. Lamentablemente, cuando David tocó fondo, el Señor perdonó el pecado, pero le dijo: la espada no se va a apartar de tu casa. Y los hijos estaban haciendo lo mismo que él le hizo a otro. Las consecuencias se quedan allí. Por eso estoy acá, mis amados, como atalaya, dejándote saber que todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Y que no importa qué tan profundo sentimos que hemos caído, allá mismo Dios nos puede sacar. Y que no será como nosotros creemos, porque hay cosas que Dios, tendrá que permitirlas, o son simplemente consecuencias de nuestras decisiones, pero no hay absolutamente ningún hoyo al que Dios no puede entrar y sacarnos. Si usted está escuchando este mensaje es porque está a tiempo todavía. Diga duro: estoy a tiempo todavía. Yo estoy a tiempo todavía. Mis amados, la oración de Jonás nos relata lo cerca que estuvo de perder la vida en el fondo del mar. Pero incluso allí se dio cuenta: Dios mío, me puse a pensar y wow, tú eres bueno.
Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, dice. Mis amados, a Dios no lo sorprende nuestro fondo. A Dios no lo sorprende qué tan bajo caemos. Caemos y Dios está allí con nosotros. Dios está más interesado en extendernos su gracia, en extendernos su misericordia, que en pasarnos juicio. Dios está más interesado en hacernos borrón y cuenta nueva. Dice Lucas capítulo 5 versículos 31 al 32. Dice Jesús: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Pónganse de pie, miren. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. El fondo, muchas veces Dios lo permite. Y muchas veces es simplemente consecuencia de nuestro pecado, de nuestras faltas, de nosotros no ponernos, alinearnos con Dios. Y Jesús te está diciendo que Él no vino a buscar aquí gente perfecta o gente que se cree perfecta. Él vino a buscar a aquellos que reconocen, escuche bien, aquellos que reconocen que son pecadores y necesitan arrepentirse. A esos Jesucristo vino a buscar. No se trata de perfección, se trata de reconocer la necesidad con la que todo ser humano nace de su Creador. Reconocer, mis amados, que muchas veces nosotros andamos corriéndole a Dios y que las consecuencias de nuestras acciones nos van a llevar a tocar fondo. Y reconocer que el día que nos arrepentimos, como hizo Jonás, como hicieron estos hombres que les mencioné, el día que reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, el día que reconocemos lo malos que somos, ese día el Señor nos entiende la mano y no hay problema. Que dice Juan 3:17 que Jesucristo no vino a condenar. ¿Usted sabe quién es que se condena? El que no acepta a Jesucristo. Jesucristo vino disponible para todos. No hay nadie inalcanzable por Dios. Lo que hay es personas que no quieren nada con Él. Mis amados, los fondos son un acto de misericordia de Dios. Y a veces Dios nos pone bien bajitos, porque ahí en el fondo estamos más cerca de los pies de Cristo. A veces es necesario que Dios nos humille para que nosotros podamos verdaderamente poner los ojos en lo que importa. Dios exalta al que humilla, mis amados, y al altivo lo resiste. El arrepentimiento es eso, es humillarse, es reconocer la necesidad que todos tenemos de nuestro Creador. Y a eso fue que Dios vino a buscar. Oramos. Aleluya.